Hermano, el Ministerio Público, el reglamento le permite andar sin placa cuando van a hacer operativos especiales para no ser identificado. El reglamento se lo permite. Eso es así. Esa es la opinión de un abogado especialista en estos temas, el amigo Domingo Plácido, que nos resalta que el reglamento del Ministerio Público, el estatuto del Ministerio Público, le permite ese tipo de cosas. Y todos sabemos que sí. Gracias, hermano. Esto es simplemente lo que debe hacer la fiscal es lo que hizo. Interponer su querella y perseguir por las vías que fueren pertinentes a esa camada de delincuentes que, uniformados de policía, cuando se conforman en patrulla, son capaces de cualquier cosa. De cualquier cosa. Y saltando de un tema a otro, pero siempre dentro del ámbito de justicia, ayer vimos el intento de conocimiento de revisión de la medida de coerción obligatoria del grupo imputado en el caso Calamar. Se intentó conocer en el segundo juzgado de la instrucción ayer una revisión obligatoria a favor de los encartados. Vimos cómo ya el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que yo creo que fue un instrumento de la maldad, que fue un instrumento de la envidia, un instrumento del rencor, un instrumento de la perversidad, un instrumento de la corrupción, un instrumento de la megalomanía, un instrumento de un desquiciado lleno de ira, de envidia, de frustraciones. Es el único caso, es un caso digno de estudios profundos, que un ser humano que fue ministro de la presidencia, que fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, 2 veces presidente de la República, se convirtiera en un ser retorcido, perverso, pervertidor de toda la estructura política y el Estado dominicano, y que su odio y su necesidad de sentirse superior a un hombre, ni siquiera a otros, el descalabro del PLD, el descalabro del Danilato, el descalabro de esa estructura se debe a un hombre que entendió, según hemos visto, que era necesario para él, para su ego de 5 pies y 2 pulgadas, de 125 libras. Era necesario para él superar de la manera que fuere a su contendor interno, o a su adversario interno, o a su enemigo interno, o a su alter ego. Hemos visto ya que ayer el Gonzalo Castillo, que ingresó a la sala de audiencia en el día de ayer, sin el chalequito y sin el casco protector y sin la parafernalia en la cual se inició el proceso Calamar, ya no tiene ni la sonrisa, ni siquiera el tic de la chercha del saludo, porque ahora se ha dado cuenta, ha pasado algunos meses, se dio cuenta y se está dando cuenta de que él está en prisión domiciliaria, con un grillete en un tobillo, que le prende cada no sé cuánto tiempo, que lo llaman a su casa para asegurarse que está ahí, que sus empresas presuntamente están quebradas, que el boato de Elidosa, la más fuerte compañía de aeronaves del mundo, de América Latina, la empresa más fuerte de servicios aerotransportados de América Latina, del Caribe completo, ya no vuela, ya no suena. Que los viajes a China ya no existen, porque nunca tampoco existieron. Que ahora tenemos COVID
Pero el IDOSA no tiene los jets transatlánticos para ir a Wuhan, donde se originó el COVID, a buscar los antídotos. Que ya la pava no pone donde ponía. Que ya no hay manera de obligar a los empleados públicos a tener un seguro de transporte con un contrato de adhesión que nunca vieron, pero por el cual pagaban religiosamente cada mes un descuento en su sueldo. El señor Castillo, que vimos y hemos visto de ayer a hoy, no es el mismo que andaba con un reguero de mujeres enroladas, que repartió en el país desde gas propano hasta viajes de lujo, que se inventó el penco pan y compraron a través del plan social de la presidencia en una sola jornada 25 millones de pesos para repartir pan, que facturaron cientos de millones de pesos en una popular empresa distribuidora de gas propano de un ex ministro de las Fuerzas Armadas, también ex miembro del ejército, jefe del ejército, también ex director general de migración, que ya no puede poner su rostro en el penco salami construido probablemente o procesado con desechos de animales en condiciones putrefactas. Muchos hemos sido en la vida instrumentos de intereses inconfesados y desconocidos. Siempre creí y creo, y mi madre, que es una mujer poco ilustrada, pero ilustrada, no con un nivel académico, pero no es analfabeta, me dijo una vez: él parece un muchacho especial. Me dijo: es lo que es pena. Y hoy que está caminando los pasillos lúgubres, tenebrosos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con un grillete en una pierna, no sé en cuál, si en la derecha o en la izquierda, reducido a un guiñapo, yo creo que él fue una víctima, que Gonzalo Castillo es carne de sacrificio, una víctima del Danilato en ese afán criminal de apoderarse de todo. A mí, y lo digo públicamente, me duele su situación porque fui amigo de su hermana, la cual me bloqueó de su teléfono con legítimo derecho. Fuimos compañeros de trabajo o de labores en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una mujer inteligente, de carácter, convencida de que su partido es una desgracia, pero hermana hembra o hermana única de aquel señor y del otro que también se convirtió en un abusador. Yo no me alegro de la desgracia de Gonzalo Castillo. Creo que un hombre de una vida cómoda y casi anodina, nadie lo conocía. Vivía tranquilo, producía más o menos dinero, no sé cuánto. Se convirtió en instrumento del odio, de la envidia, de la avaricia, de un hombre que nació y creció con el cerebro retorcido. Si alguna vez algún antropólogo en el futuro, 100 años más adelante, decide estudiar la conformación cerebral de Danilo Medina,
se van a dar cuenta que es un hombre lleno de maldad innecesaria. Un hombre que lo tuvo todo y lo ha tenido todo. Después que un ser humano es presidente del país donde nació, solo debería desear, pedirle a Dios larga vida y salud para seguir viviendo. Pero este lo quiso todo, absolutamente todo. Y lo perdió todo. Y arrastró consigo a hombres de linaje, por ejemplo, como José Ramón Peralta, que no nació pobre. Y estoy siendo amigo de la verdad. Tal vez no quiera saber de ninguno de ellos. Pero José Ramón Peralta no nació pobre. José Ramón Peralta nació rico, se crió rico y es un hombre rico. Pero se dejó utilizar en ese juego maldito de convertirse en Daniel el Travieso o en Chucky, el muñeco diabólico, al servicio de Danilo en contra de todo el mundo. Y por eso Gonzalo, ese pobre hombre de familia, tranquilo, sin discurso, porque José Ramón Peralta no tiene capacidad de durar 3 minutos hablando con nadie, por lo que sabe de hacer negocios, de comprar habichuelas a 5 pesos y venderlas a 6, de comprar 2 latas y calentarla, enlatarla y vender y colocarla en un supermercado. Y Danilo convirtió a esos seres humanos que eran decentes en instrumentos de su maldad. Ayer la jueza le negó la revisión obligatoria porque ya la corte le había confirmado la prisión domiciliaria, la medida de coerción. Yo no me alegro de la tragedia que está viviendo esa persona. Y hay un episodio que viví el sábado pasado, que no lo voy a contar porque no vale la pena contarlo. Este país es tan pequeño, pero tan pequeño. Es tan pequeño, y voy a terminar con esta anécdota para no profundizar en lo que viví el sábado. Un capitán de la policía, de esos abusadores criminales, apresó a un hermano de una médico encargada del área de emergencia de un hospital. Ella con su uniforme de médico se presentó al Palacio de la Policía hace un tiempo a ver la situación de su hermano. El todopoderoso capitán la maltrató, la trató como si fuera una perra realenga. No pasaron 48 horas cuando a ese capitán lo llevaron a la emergencia de ese centro hospitalario con 4 balazos en el pecho. Y quien le asistió, quien le recibió, fue aquella médico a la cual él había ultrajado 48 horas después. Y le decía, doctora, no me deje morir. La doctora que fue formada para salvar vidas, le dijo, tú y yo no somos iguales. Yo te voy a hacer todo lo posible para salvarte y que Dios haga el resto. Probablemente ese capitán esté vivo y vea este programa en este momento y se le salgan las lágrimas. Danilo dañó a su gente más cercana. Y lo grande y lo grave es que muchos malditos que le daban cuerda andan ahí como que no pasó nada. Y hay otro viejo que no acaba de morirse en ningún lugar del mundo, en un exilio dorado en Miami, que yo le deseo que viva 200 años para que padezca en carne viva todas las maldades que ha hecho en su paso por la vida. Lo digo públicamente. No es la muerte que le deseo, es que viva mucho tiempo para que padezca por mucho tiempo. Y José Ramón Peralta está preso en Najayo, sin fecha de salida, por haberse prestado a seguir el juego ese viejo delincuente perverso, vinculado a lo peor de la historia dominicana,
en contra de un hombre que habrá cometido errores, pero que en el fondo de su accionar no es un delincuente. Se lo dejo de tarea. Nos encontramos mañana, Dios mediante, en estos canales 24 y 69. Y esto es Con Todo Menos Con Miedo. Buenas noches.